Hola. Bueno, pues vamos a ver el segundo punto del libro de texto, del tema de electricidad. Ya vimos el primer video tutorial del punto 1 de corriente eléctrica y circuitos eléctricos, y ahora el que vamos a ver es el punto 2 de componentes de un circuito eléctrico. ¿Qué son los componentes de un circuito eléctrico? Bueno, pues son todos aquellos que forman parte de ese circuito eléctrico. Cada uno de estos componentes va a tener una determinada misión dentro del circuito. Entonces, por este motivo, los vamos a poder separar en diversas familias, por llamarlos de alguna manera. ¿De acuerdo? En un circuito eléctrico siempre vamos a tener elementos generadores. ¿Vale? Elementos generadores. ¿Qué son los elementos generadores dentro de un circuito eléctrico? Bueno, pues son aquellos que le dan la energía al circuito, es decir, son los que generan energía en ese circuito, los que aportan energía a ese circuito. Bien, pues los generadores que vamos a encontrar en un circuito serán las pilas, las baterías y las dinamos, ¿vale? Nosotros lo que más conocemos son en los circuitos que vamos a montar, que son este tipo de circuitos, serán las pilas, y son unas pilas de bajo voltaje. Bien, ya he adelantado algo, y es que las pilas, su energía, aportan al circuito en forma de voltaje, que es un voltaje que otros elementos del circuito van a consumir. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces tenemos el primer elemento del circuito que son los generadores, entre ellos, bueno, pues las pilas, ¿vale? Otro tipo de elementos del circuito, bien, pues en este caso tendremos a los receptores. ¿Qué son los receptores en un circuito eléctrico? Los receptores en un circuito eléctrico son aquellos que reciben la energía del elemento generador y la consumen, ¿de acuerdo? Es decir, van a consumir voltios. ¿Quién son esos receptores que podemos encontrar en un circuito? Pues son bombillas, como estas que veis aquí, ¿de acuerdo? Cuyo símbolo o lámparas es este que hay aquí, ¿vale? Otro tipo de receptores, los motores, ¿de acuerdo? Los motores es otro tipo de la familia de los receptores que también van a consumir voltaje, y este es su símbolo, esta M. Luego están las resistencias. Las resistencias, ya vimos en el punto 1 cuál era la definición y el concepto de resistencia, y es un elemento que va a presentar oposición a que la corriente eléctrica pase a través suyo, ¿de acuerdo? Bien, pues las resistencias en un circuito van a tener dos símbolos, este que está ya anticuado y una cajita, ¿vale? Que es el símbolo de la resistencia, ¿de acuerdo? Y luego por último vamos a tener otro tipo de elementos receptores que van a ser el timbre, ¿vale? El timbre o zumbador. Es un elemento que lo que hace es que la energía eléctrica que consume la va a convertir en energía sonora, ¿de acuerdo? Y este es el símbolo del timbre o del zumbador. He dicho que el timbre va a convertir la energía eléctrica que reciba de la pila en energía sonora. El motor va a convertir la energía eléctrica en energía mecánica, es decir, se va a mover. La bombilla o lámpara va a convertir la energía eléctrica en energía luminosa. Y la resistencia va a convertir la energía eléctrica en energía calorífica, es decir, las resistencias desprenden calor, es decir, convierten la energía eléctrica en calor. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es la segunda familia de elementos que vamos a encontrar en un circuito. Ya hemos visto los generadores, la pila. Se me ha olvidado antes comentar un poco el símbolo de la pila, aunque lo iba a hacer más adelante, pero bueno, lo adelanto. Es este que podéis ver aquí. Una pila siempre va a tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo siempre va a ser el del palito más corto, y el polo positivo siempre se va a representar en el símbolo con un palito más largo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hemos visto familia de elementos generadores con su símbolo de la pila. Familia de elementos receptores, con sus símbolos, la lámpara, el motor, el timbre y la resistencia. Tercera familia que vamos a ver, los elementos de control. Los elementos de control en un circuito se van a encargar de dirigir la corriente eléctrica hacia una parte del circuito o hacia otra. O también se van a encargar no solo de dirigir, sino de
decidir si dejan pasar esa energía eléctrica, esa corriente eléctrica, o no la dejan pasar hacia un lado o hacia otro del circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué elementos tendremos dentro de la familia de los elementos de control? Los interruptores, los pulsadores y los conmutadores. Aquí tenemos el símbolo de un interruptor. Vemos que tiene dos posiciones, tal cual está así, que parece ser que no va a dejar pasar la corriente eléctrica, y la otra posición, que es cerrado. Un interruptor cerrado sí que va a dejar pasar la corriente eléctrica. Luego tenemos los pulsadores. Hay dos tipos de pulsadores, que ahora los vamos a ver después. Pulsador normalmente abierto, que significa que sin que yo le toque está abierto, es decir, no deja pasar la corriente eléctrica a través suya. Y tenemos otro tipo de pulsador, que es el pulsador normalmente cerrado, que significa que sin que yo lo toque está dejando pasar la corriente eléctrica y que cuando yo lo pulse es cuando va a no dejar que esa corriente eléctrica lo atraviese. Y luego, por último, tenemos los conmutadores. Vemos que el conmutador lo que hace es que la corriente eléctrica la dirige o hacia un lado del circuito, en este caso hacia arriba, o en la otra posición lo dirigiría hacia la parte de abajo, la rama de abajo del circuito. Por lo tanto, el conmutador sí que lo que se encarga es de dirigir la corriente eléctrica hacia un lado del circuito o hacia el otro lado. Bien, y por último, tenemos dos familias de elementos más. Primero, los cables de conexión. Los cables de conexión son los encargados de unir, aquí vemos los cables, unos elementos con otros. En este caso, por ejemplo, este cable une el elemento generador, que es la pila, con el motor. Este cable une el motor con la otra bombilla, etc. Es decir, los cables son los que se encargan de formar el circuito y de unir unos componentes con otros. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos los elementos de protección. Un elemento de protección, como veremos ahora después, se va a encargar de proteger algún elemento del circuito. ¿Proteger ante qué? Pues bien, en un circuito puede ocurrir que la corriente eléctrica suba a un valor muy elevado de golpe. Cuando eso ocurre, esa subida de intensidad tan grande puede hacer que alguno de los elementos receptores del circuito, por ejemplo alguna bombilla, se pueda fundir, ¿vale? Pues el fusible lo que hace es evitar que se funda ese elemento receptor fundiéndose él mismo, es decir, protege el fusible a otros elementos del circuito. Bien, si pasamos a la siguiente página, vemos cómo ahora va a explicar el libro, explica más detenidamente cada uno de los diferentes elementos o diferentes familias de elementos, de componentes que podemos encontrar en un circuito eléctrico. En la página 8 y en la página 9 podemos ver cómo habla de los generadores, los cables, y aquí comienza a hablar de los receptores en la página 9, indicando o explicando uno por uno los distintos tipos de receptores. ¿De acuerdo? Bien, como vemos aquí, los generadores dicen que producen la corriente eléctrica, es decir, las pilas son las que se van a encargar de que la corriente eléctrica circule por los cables del circuito. Para que esto ocurra, lo que necesitan es tener una diferencia de potencial entre sus bornes. ¿Qué son los bornes de la pila? Los bornes de la pila son estos dos, estos dos trocitos de hierro que tiene la pila de petaca aquí arriba, que uno es más largo y uno es más corto y que normalmente nosotros conocemos como polos, polo positivo y polo negativo, ¿de acuerdo? Entre el polo positivo de la pila y el polo negativo de la pila habrá una diferencia de potencial, un voltaje, y ese voltaje es el que se va a encargar de generar la corriente eléctrica, que no es más que los electrones que se ponen a moverse a través del cable que forma el circuito eléctrico. Bien, pues los cables importantes, ¿no? Imprescindibles en un circuito, los cables son los que conectan entre sí los elementos que forman el circuito, ya lo hemos visto antes. El cable va a conectar los generadores con los receptores, con los elementos de control, etc. ¿De acuerdo? Hay una característica muy importante que tienen que tener los cables y es que tienen que ser muy buenos conductores de la electricidad, ¿de acuerdo? Para que no consuman energía, es decir, tienen que ser muy buenos conductores eléctricos. Normalmente los cables están hechos de un metal, que es el cobre, que es uno de los mejores conductores de la electricidad que podemos encontrar en la naturaleza.
Bien, una vez hablados los generadores y los cables, lo que vamos a hacer es pasar a ver un poquito más en detenimiento cada uno de los receptores que podemos encontrar en el circuito. El primero de ellos son las lámparas o bombillas, ¿vale? Y lo que hacen, que ya lo dijimos anteriormente, es que transforman la energía eléctrica en luz y otras formas de energía. Obviamente en luz, y esas otras formas de energía pueden ser también en calor. Si una bombilla no es una bombilla eficiente, quiere decir que esa energía eléctrica no la convierte solamente en luz, sino que parte de esa energía, que debería convertirse toda en luz, se pierde en forma de calor. Esto ocurría con las lámparas de incandescencia, no eran unas lámparas muy eficientes y perdían mucha parte de la energía en calor. Sin embargo, esto ya no ocurre con las lámparas fluorescentes de bajo consumo o las lámparas LED, sino que aquí toda la energía eléctrica se convierte en energía luminosa y no pierde nada de energía eléctrica convertida en calor en el proceso. ¿De acuerdo? Bien, más receptores. En la siguiente página del libro, en la página 10 y en la página 10. Nos habla de los motores, ¿de acuerdo? Los motores, como dice aquí, convierten la energía eléctrica en movimiento, ya lo dijimos antes, ¿vale? No me voy a detener mucho en explicar la parte interna de un motor, porque tampoco, me quiero entretener mucho aquí, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que los motores eléctricos funcionan gracias al electromagnetismo. ¿De acuerdo? Es decir, dentro tienen una serie de bobina, que es un cable enrollado y unos imanes, que cuando la corriente eléctrica los atraviesa, se produce el movimiento dentro del motor, ¿vale? No quiero que nos liemos mucho más con esto, ¿de acuerdo? Bien, no desarrolla aquí en el libro los otros dos receptores que vimos cuando vimos los símbolos en la página 7, que son la resistencia y el timbre. Como dije antes, la resistencia simplemente se encarga de oponerse al paso de los electrones en un circuito. Cuando yo quiera limitar la corriente en un circuito eléctrico, tendré que poner una resistencia. Y un timbre lo que hace es hacerme una señal sonora cuando la corriente eléctrica lo atraviesa. Es decir, convierte, como dijimos antes, la energía eléctrica en energía sonora. ¿De acuerdo? Y luego nos habla ya de los elementos de control, los interruptores y los pulsadores. Veo que aquí, y los conmutadores, aquí están también, si no lo veía. Entonces, como dice en el libro, los interruptores permiten controlar el paso de la corriente por un circuito, es decir, que al accionarlos, la corriente pasa por ellos y al no accionarlos, la corriente no puede pasar por el circuito. ¿Vale? Tiene dos posiciones. Los pulsadores. Los pulsadores son elementos que al pulsarlos ponen en funcionamiento un circuito. Cuando se sueltan, el circuito se abre y deja de circular la corriente. ¿Qué diferencia hay entre un interruptor y un pulsador? Pues es claro, en el pulsador tengo que estar continuamente apretando con el dedo mientras yo quiero que esté haciendo su función, ¿de acuerdo? En el momento que yo dejo de pulsar con el dedo, el pulsador vuelve a la posición de inicio. Esto no ocurre con el interruptor. Con el interruptor no tengo que estar continuamente pulsando el propio interruptor para ponerlo en una posición o en otra. Y luego, por último, está el conmutador. El conmutador funciona de manera similar al interruptor, es decir, no tengo que estar con el dedo permanentemente apretándolo, pero sí que lo que hace a diferencia del interruptor, lo que hace es dirigir la corriente eléctrica hacia un lado del circuito o hacia otro por dos ramas distintas, según indica o según podemos ver en su símbolo. ¿De acuerdo? Por último, los elementos de protección, los fusibles. Y como dice aquí, los fusibles protegen algún elemento del circuito eléctrico. Es decir, lo que hacen es, como veis aquí en esta foto, tienen un filamento que este filamento aguanta hasta un determinado valor de corriente eléctrica. Cuando ese valor se supera, este filamento se rompe, el fusible se funde. Vale, hemos fundido el fusible, pero hemos protegido a los elementos que hay detrás de ese fusible, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es un elemento de protección. Bien. Vamos a terminar la explicación del punto 2 del libro de texto. Como vemos aquí, tenemos en el libro de texto un circuito montado con sus símbolos. ¿De acuerdo? Pues como veis, aquí a la derecha tengo un simulador de circuitos
que nosotros no vamos a poder utilizar, pero bueno, lo voy a utilizar para hacer las explicaciones para que lo podáis entender más fácilmente. Como veis, el circuito que es simulado en el simulador es el mismo circuito que tengo en el libro, ¿vale? Tengo un generador, que es la pila, tengo un elemento de control, que en este caso es un interruptor, y tengo 3 receptores, un motor y 2 bombillas, ¿de acuerdo? Bien, como dice aquí en el libro, veis que van aquí, sentido convencional de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la corriente eléctrica, sabéis que está formada por electrones. Los electrones tienen carga negativa, por lo tanto los electrones saldrían del polo negativo de la pila en esta dirección, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues la verdad es que los científicos que acordaron o que estudiaron la electricidad acordaron que el sentido de la corriente, el sentido convencional, porque es un convenio que se obtuvo, se considera que la corriente sale del polo positivo de la pila. Por eso es el sentido convencional. Nosotros vamos a entender que la corriente eléctrica sale del polo positivo y entra al polo negativo, aunque en realidad ya sabéis que los electrones salen del polo negativo, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros vamos a considerar el sentido convencional de la corriente, como pone aquí en el libro, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora mismo este es un circuito abierto. ¿Por qué es un circuito abierto? Porque el interruptor está abierto, los electrones no están circulando, el motor está quieto y las dos lámparas, las dos bombillas, tampoco están luciendo. Cuando yo cierro el elemento de control, veo entonces que la corriente, y ahí se ve como hay una flecha que indica el sentido de la corriente, los electrones se ponen a circular por el circuito, ya tengo un circuito cerrado. Y al circular la corriente eléctrica por el circuito, el motor comienza a funcionar. Ahí vemos que se pone a dar vueltas, convierte la energía eléctrica en energía mecánica y que las bombillas empiezan a iluminarse, a dar luz. ¿Por qué? Porque han convertido la energía eléctrica en energía luminosa. Bien, vemos que la pila tiene un valor de 9 voltios, ¿de acuerdo? Es decir, la pila lo que hace es poner voltios en juego en el circuito y esos voltios los van a recoger, los van a gastar de alguna manera los receptores del circuito. Es decir, que estos 9 voltios se los repartirán entre el motor y las dos bombillas, ¿de acuerdo? Bueno, este es un circuito que está conectado en serie, también podríamos conectarlo en paralelo. Esto es un concepto que veremos más adelante en el tema. De momento no quiero que os liéis con eso, simplemente que sepáis que estos 9 voltios se los van a repartir entre el motor y las dos bombillas, ¿de acuerdo? Bien. Los símbolos. Bueno, pues esto ya lo vimos, pero lo vamos a ver en el simulador de circuitos. El símbolo de la pila, ahí lo tenemos, vamos a ver en fuentes de energía, ahí tenemos el símbolo de un generador o de una pila, ¿vale? Como hemos dicho antes, la pila tiene unos voltios, un voltaje que pondrá en juego en el circuito, ¿de acuerdo? Receptores, los receptores que hemos visto en el libro. Bien, pues por un lado tenemos las bombillas, símbolo de las bombillas. Por otro lado, vamos a tener las resistencias. Ahí está. La resistencia, que como vimos en el punto 1 del tema, se miden en ohmios. Ahí está la resistencia, ¿de acuerdo? Bien, tendremos también, como hemos visto antes, un timbre o zumbador que convierte la energía eléctrica en energía sonora. Y nos queda los motores, ahí lo vemos, el símbolo del motor que se encarga de convertir la energía eléctrica, repito, en energía mecánica. Elementos de control. Bien, pues los elementos de control tenemos un interruptor, que como vemos tiene dos posiciones, interruptor abierto, interruptor cerrado. El interruptor abierto no deja pasar la corriente, el interruptor cerrado sí que la deja pasar, ¿de acuerdo? Luego tenemos dos tipos de pulsadores, como dije al principio del tema. Pulsador
normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Qué significa normalmente abierto y normalmente cerrado? Vemos que este es un pulsador normalmente abierto. ¿Qué significa? Que si yo no pulso en él, no deja pasar la corriente, está abierto. Cuando yo pulso en él, se cierra y deja pasar la corriente a través de él. El pulsador normalmente cerrado funciona igual, pero al revés. Es decir, si yo no pulso, está cerrado, es decir, está dejando que la intensidad de corriente eléctrica lo atraviese. Cuando yo pulso, el interruptor se abre y la corriente no lo atraviesa. Y luego, por último, dentro de los elementos de control tenemos un conmutador, que como vemos tiene dos posiciones. Yo puedo dirigir la corriente eléctrica hacia la rama de arriba según está, o hacia la rama de abajo si pulso el conmutador. ¿De acuerdo? Cables, bueno, pues los cables ya hemos hablado de ellos, sirven para unir un elemento con otro. Ahí veis que he unido estos dos elementos, ¿de acuerdo? Y es para cerrar el circuito con el cable. Y luego, por último, tenemos los elementos de protección. Los elementos de protección son los fusibles. Ahí está el símbolo del fusible. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí tenemos todos los símbolos que hemos visto. ¿De acuerdo? Bien, a continuación voy a explicar, aunque no venga en el libro, pero veo que es muy interesante, qué es un cortocircuito. ¿De acuerdo? Seguro que lo habéis oído en un montón de ocasiones. ¿Qué es un cortocircuito? Bien. Aquí tenemos el circuito, un circuito cerrado, en el que tenemos un generador, que es la pila, un interruptor y 3 bombillas. Y todo cerrado con cables. ¿De acuerdo? Si yo cojo y cierro el interruptor, ¿vale? Vemos que la corriente eléctrica se pone a circular por el circuito y que las 3 bombillas se encienden. ¿De acuerdo? Vale, esto lo voy a poner abierto y esto también. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, veis aquí que tengo el mismo circuito, ¿de acuerdo? Pero he hecho un cortocircuito en un componente. ¿En qué componente? En esta bombilla. ¿Qué significa hacer un cortocircuito en un componente? Bien, cuando yo cierre el interruptor, la corriente eléctrica saldrá de aquí, ¿vale? Y cuando llega aquí tiene dos caminos, o irse por arriba o irse por abajo. Bien. La corriente eléctrica que está formada por electrones, los electrones son unos vagos y siempre se quieren ir por donde menos trabajo le cueste. ¿Por dónde le va a costar menos trabajo ir? ¿Por un cable en el que no hay nada o por un cable en el que se encuentra una bombilla con una resistencia que le van a impedir el paso? Pues está claro, chicos, los electrones, la corriente eléctrica todos los electrones se van a ir por el cable de arriba y ninguno se va a ir por el cable de abajo. Por lo tanto, al no irse ningún electrón por el cable de abajo, vamos a decir que esta bombilla está cortocircuitada. Y si está cortocircuitada con este cable, significa que no le va a llegar ningún electrón. Y si no le va a llegar ningún electrón, significa que no se va a encender. Vamos a ver. Pulso y como veis, esta bombilla está cortocircuitada. Ningún electrón lo atraviesa. ¿Por qué? Porque todos los electrones se han ido por el cable en el que no hay nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta bombilla se dice que está cortocircuitada. Hay un cortocircuito en un elemento receptor del circuito. ¿De acuerdo? Bien, como veis abajo también puedo hacer un cortocircuito a la propia pila. Cuidado, este sí que es peligroso. ¿De acuerdo? El cortocircuito de un componente no es peligroso porque lo único que hace es que este componente deje de funcionar. Pero si hago un cortocircuito de la pila, lo que puedo hacer es que la pila se estropee, incluso pueda llegar a arder. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué he hecho un cortocircuito aquí en la pila? Bueno, mirad, veis que aquí he puesto un cable. Este cable ahora mismo está abierto. Al ser un cable abierto, por aquí no están yendo electrones. ¿De acuerdo? Si yo cierro el circuito en este interruptor, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es un cable abierto. Por aquí no están yendo electrones. Entonces los electrones están yendo, atraviesan el interruptor, atraviesan las 3 bombillas, se encienden y vuelve otra vez a entrar por el polo negativo. En este caso no hay ningún cortocircuito en este circuito. Pero ¿qué pasa si yo cojo y acciono este interruptor? Bueno, pues si yo acciono este interruptor, voy a hacer un cortocircuito de la pila. ¿Por qué? Porque voy a poder conectar el polo positivo de la pila directamente con el polo negativo de la pila sin ningún elemento receptor en medio. Y diréis, que hay un elemento ahí, un interruptor. Sí, sí, pero he dicho ningún elemento receptor.
que son los que consumen energía, porque los elementos de control no consumen energía. Es decir, que cuando yo cierre esto, va a ser como si aquí tengo directamente un cable que me une directamente el polo positivo con el polo negativo de la pila. Con lo cual, cuando yo lo acciono, me cargo la pila. He hecho un cortocircuito de la pila. ¿De acuerdo? Y eso sí que es peligroso y hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Por último, y muy rápidamente, veis aquí muchas cosas, no os asustéis. Simplemente os voy a explicar el funcionamiento de un fusible, pero no me voy a detener mucho en ello. Mirad, simplemente que veáis lo que hace. Nos vamos a fijar en este circuito que hay aquí arriba, ¿de acuerdo? Vemos que tengo una pila, el fusible, que lo tengo aquí. Luego tengo unas bolitas verdes, que de momento no hemos visto lo que es, pero son unos amperímetros que nos van a medir la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa por distintas partes del circuito, ¿de acuerdo? Y luego veis que tengo un montón de bombillas conectadas en paralelo. Al conectar las bombillas en paralelo, lo que hace es que su resistencia disminuye mucho, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando yo disminuyo mucho la resistencia en un circuito? Pues que la intensidad se hace muy grande, ¿de acuerdo? No me voy a enrollar mucho, simplemente que lo veáis. Mirad, si yo en este circuito acciono este interruptor, veis que ahora mismo en este circuito hay una intensidad, porque me lo está midiendo este amperímetro, de 90 miliamperios. Esto aguanta, este fusible aguanta, protege hasta 1 amperio, que son 1000 miliamperios, ¿de acuerdo? Bien, no hay ningún problema. El fusible aguanta bien, no hay ningún problema en el circuito. Vale, pero ¿qué pasa si yo en el circuito activo este interruptor y pasan a formar parte del circuito todas estas bombillas en paralelo? La resistencia total del circuito va a disminuir mucho, con lo cual la intensidad que va a atravesar el circuito va a subir enormemente, ¿de acuerdo? Vamos a probarlo. Le doy. No ha pasado nada. No ha pasado nada, pero mirar, 990 miliamperios. La intensidad ha subido muchísimo, muchísimo al conectar todas estas bombillas en paralelo al circuito. ¿Por qué? Lo que os he dicho, porque al estar en paralelo la resistencia disminuye mucho. Vale, de momento no ha pasado nada porque este fusible aguanta hasta 1 amperio, es decir, hasta 1000 miliamperios. Estoy en el límite, Así que, ¿qué pasará cuando accione este interruptor? Bueno, pues cuando accione este interruptor van a pasar a formar parte del circuito 2 bombillas más en paralelo, la intensidad va a subir más aún y entonces ya sí que va a sobrepasar el amperio. Lo vemos, le damos y ¿qué ha pasado? Veis que el fusible ha explotado, se ha fundido, ¿de acuerdo? Pero veis que todas las bombillas del circuito las ha protegido, no ha pasado nada con ellas, no se han fundido. El que se ha fundido es el fusible para proteger al resto de los elementos del circuito. Eso es un fusible. Esa es la misión que tiene un fusible. Es un elemento de protección. ¿De protección de qué? De otros elementos del circuito. ¿De acuerdo?